Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a Iglesia Renacer. Espero que todos estén bien. Y si ya recibió su bosquejo, pues sáquelo junto conmigo. Y vamos a dar inicio a nuestra predicación el día de hoy. Seguimos hablando esa cuestión que expresamos hace varias semanas acerca de cuidar de nuestros ojos, ¿verdad? Tener cuidado de qué es lo que estamos viendo. Tengo que acostumbrarme a estos lentes, son nuevos, así que es como que no estoy viendo muy bien, pero sí están buenos los lentes. Bueno, ¿qué le parece entonces si comenzamos? El día de hoy quiero hablar entonces acerca de el pecado de... ¿Qué pasó? Me lo cambiaron. La semana pasada hablamos del pecado de Acán. Hoy día queremos hablar acerca del pecado de David y Betsabé. El pecado de David y Betsabé. Recuerde, estamos hablando acerca de cómo hacer nosotros un pacto con nuestros ojos. Porque todo lo que usted mire, todo lo que usted vea, eventualmente va a entrar. Si usted entretiene ese vistazo que dio, le va a hacer pensar en esa cosa que usted miró, y eventualmente va a sentir una emoción, una atracción hacia aquello que usted vio, y esa atracción lo va a llevar ¿a qué? A caer en la tentación. Bueno, veamos cuál fue entonces el pecado de David y Betsabé. Vaya conmigo a lo que es el libro de Segunda de Samuel, y vamos a estar viendo el capítulo 11, Segunda de Samuel 11, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al versículo 4, del 1 al 4. Veamos entonces. Nos dice la palabra: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén. Mire, comenzamos viendo, y me encanta la Biblia por esta sencilla razón, porque no solamente nos dice las cosas buenas que la gente hace, sino también nos dice y ha dejado marcado aquí las cosas malas que también hicieron, los errores. ¿Por qué? Porque podemos aprender, y yo creo que es lo mejor, aprender de los errores de otros, en lugar de cometer nosotros mismos esos errores. Dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, mire qué curioso, era la primavera y era cuando los reyes solían ¿qué? Salir a la guerra. ¿Dónde encontramos entonces a David? Debería de estar en la guerra, ¿no? Porque los reyes solían salir a la guerra. Pero David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. ¿Y qué pasó? Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. En lugar de estar peleando, en lugar de estar en la guerra, ¿se quedó dónde? Se quedó tranquilo, en Jerusalén. Esto me lleva a mi primer punto. ¿Estás donde debes estar? Estás donde debes estar. ¿Estamos nosotros en el lugar donde deberíamos estar? ¿O estamos en otro lugar? Muchos de nosotros, no sé quién se inventaría esa palabra de la la land en inglés, pero muchos andamos en la la land. Muchos andamos en otros lados y no donde deberíamos de estar. ¿Se ha dado cuenta usted que la gente tiene un plan? Tienen una visión de lo que debería de ser su vida, pero no la de ellos, la suya.
Somos buenos para decirle a otro. Aquí encontramos a David que enviando a su ejército a pelear, cuando nos dice que en la primavera era cuando los reyes, y él es un rey, ¿por qué no está peleando? ¿Por qué no está en la guerra? No, está tranquilo en su casa descansando. Y allí es donde comenzamos a meternos en problemas, donde cuando no estamos donde deberíamos estar. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15 nos dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Escuchó? La tentación viene ¿de dónde? ¿De afuera? No, viene de adentro, de nuestros propios deseos. ¡Wow! Cuando vemos a David, vemos la historia de David y Betsabé, podemos entender mejor qué es lo que nos está explicando la Biblia. Si usted recuerda, David tenía un problema con las mujeres. Por esa razón es que tenía que tener mucho cuidado con sus ojos. Pero en lugar de estar en la guerra peleando, decidió quedarse en Jerusalén. Dice que estos propios deseos, de nuestros propios deseos, ¿nos qué? Nos seducen. Y lo que es peor, no solamente nos seducen, nos arrastran. ¿Qué quiere decir arrastrar? Que te llevan a un lugar donde tú no quieres ir. No quiero defraudar a Dios, quiero vivir una vida santa, pero como le das rienda suelta a la vista, entonces, ¿qué es lo que sucede con la tentación? Despierta los deseos carnales en ti y estos ¿qué? Te seducen, te atraen y luego te arrastran a pecar. Versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mire qué tremendo. De esos deseos ¿nacen qué? Nacen los actos pecaminosos. El ser tentado no es pecado. ¿Escuchó lo que dije? Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación se vuelve pecado. Y cuando hemos pecado, entonces ¿qué sucede? La Biblia nos dice muy clara en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. ¡Qué tremendo! Y el pecado, cuando se deja crecer, o sea, cuando usted miró y empezó a maquinar en su mente, ya está siendo arrastrado, ya está siendo seducido, da a luz la muerte. Veamos, regresemos a 2 de Samuel, capítulo 11, esta vez veamos el versículo 2, que nos dice: una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular. ¿Que estaba qué? Que estaba bañándose. ¡Wow! ¿Cómo serían los baños en aquel entonces? No lo sé. Pero obviamente quizás no tenían puertas, no tenían ventanas. Se bañaba quizás ahí me recuerda a nuestro rancho, ¿verdad? Donde la gente pobre pues no tiene un baño como lo tenemos aquí nosotros, con puerta y ventana y todo. No. Pero mire lo que dice la Escritura. Una tarde después del descanso de mediodía. Si usted recuerda, junto conmigo, no sé de dónde venga usted, cuál sea su trasfondo, pero en mi país, El Salvador, se acostumbraba tomar su almuerzo, aunque debo decir, para nosotros almuerzo es lunch, ¿ok? Para algún mexicano o los mexicanos, el almuerzo viene siendo el desayuno, pero es al mediodía. Entonces a uno le dan 2 horas de lunch, de almuerzo. ¿Por qué razón? Porque usted toma 1 hora para comer y otra hora para echar su siesta.
¿Habrá algún problema con eso? Yo creo que no. No hay ningún problema. Pero a David esto lo metió en problemas. Ahora, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Pregunta, ¿hay algún problema en caminar por la azotea del palacio? ¿Hay algún problema en caminar por la azotea? No, de ninguna manera. ¿Y qué dice? Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. No hay ningún problema en tomar un descanso a la hora del lunch. Tampoco hay ningún problema en subir a caminar a la azotea. Pero si hay un problema cuando miras algo que no debes de estar mirando. ¿Está conmigo? Mira lo que dice. Aquí entro a mi segundo punto. No solamente tenemos que tener cuidado de estar donde Dios quiere que estemos y no en otro lugar. En cuanto a David, tenía que estar en la guerra, no en su casa descansando. El problema de estar en el lugar equivocado. David estaba en el lugar equivocado. Que no le digan, que no le cuenten. Él debía haber estado en la guerra, no en la azotea de su casa. Efesios capítulo 6 versículos 11 al 13 nos dice lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Interesante. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Quiere decir que sin la armadura de Dios no voy a poder estar firme contra las acechanzas o las estrategias del diablo. Ahora, lo interesante es de que dice que pónganse. Dios no te la va a poner. Somos tú y yo quien tenemos que ponernos. ¿Cuándo? Diariamente. Todos los días tengo que levantarme, así como me levanto, hoy día es diferente, ¿verdad? Porque iba a decir, ¿quién de ustedes va a la escuela en pijama? Hoy vemos a todo el mundo en pijamado en la escuela, pero eso no es lo normal. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que usted hace? Usted se da un baño primero y se cambia de ropa. No anda con la misma ropa de ayer, porque entonces tenemos un problema de higiene. Nos ponemos toda la armadura del Señor. Y es interesante, ¿por qué toda la armadura? ¿Sabía usted que la armadura de Dios, dentro de la armadura de Dios solamente hay una de esa armadura que nos sirve a nosotros para pelear, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios? Las demás son ¿para qué? Son para protección. Interesante. ¿Cuántos saldremos de casa sin cierta armadura? Nos va a ir mal. Sigamos. Versículo 12. ¿Por qué tenemos que ponernos la armadura? Nos dice muy claro: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos. ¿De dónde? De los lugares celestiales. Tu lucha, aunque parezca en las mañanas ser con tu cónyuge, no es con el cónyuge la lucha. Tu lucha es contra espíritus malignos, contra Satanás, contra sus seguidores que quieren que tú no cumplas el propósito por el cual Dios te salvó. Por eso es que debemos ponernos toda la armadura. ¿Se imagina usted a un soldado yendo a la guerra donde sabe que va a enfrentar al enemigo?
y no llevar su pistola? Es absurdo. O quizás no lleva su chaleco contra bala. Óigame, pues si le están tirando balazos. ¿Se da cuenta cómo necesitamos toda la armadura del Señor? Versículo 13 nos dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, ¿qué? Firmes. Dios quiere que aún después de la batalla permanezcamos, ¿qué? Firmes. No todos baleados por ahí, unos patojos, otros sin un brazo. Iba a decir arm y me confundo con el español e inglés. Pero quiero que lo entienda. El Señor quiere que después de la batalla permanezcamos, ¿qué? Firmes. Me encanta. Y por eso nos da la armadura el Señor. Porque todas las piezas de la armadura son dadas por Dios para nosotros. Pero es nuestra responsabilidad. Así como la responsabilidad era de David, de ir con el ejército a pelear a la guerra, no de quedarse en su casita. El punto número 3 que encuentro yo aquí entonces. ¿En dónde debería estar puesta tu mirada? La Biblia nos dice muy claramente: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Allí es donde tenemos que estar nosotros con nuestra mirada puesta. Tristemente, el día de hoy, muchos tienen los ojos puestos en otro lado. Su mirada está puesta en otras cosas y no en el Señor. David, en lugar de estar pensando en la guerra y por qué me quedé, hubiera ido, no. ¿Qué hizo? Andar de mirón, viendo lo que no tenía que estar viendo. Pregunta: ¿qué es lo que vemos nosotros el día de hoy? ¿Sabía usted que muchos ministros están metidos en pornografía? Y si estos son los ministros, ¿qué será de un cristiano regular? Wow. ¿No cree usted que tenemos un problema? Tenemos un problema grave, porque hemos permitido, en lugar de estar en el lugar donde tenemos que estar, en lugar de entender y ponernos la armadura de Dios, le damos rienda suelta nosotros a la carne. ¿Dónde debe estar tu mirada? Proverbios 6 al 11 nos dice lo siguiente: tú, holgazán, ¿escuchó? Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Wow. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. ¿Alguna vez pensó usted que se podía aprender algo de la hormiga? A veces miramos a las hormigas y ¿qué hacemos? Las matamos, ¿verdad? Vemos cómo las aniquilamos en lugar de observar y aprender. ¿Qué dice el versículo 7? A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. ¡Wow! Se esfuerzan todo el verano juntando alimento. ¿Para qué? Para el invierno. ¿En qué situación se encontraba el rey David? De holgazán, durmiendo hasta el mediodía. ¡Wow! ¿En lugar de qué? De estar donde debería de haber estado. Sigamos leyendo. Versículos 9 al 11. Nos dice: pero tú, otra vez, ¿qué? Holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Wow.
Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Sabe qué? Muchos están dormidos. Sí, es cierto, vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, pero están dormidos. ¿Por qué razón? Porque no lo ponemos en práctica. Somos oidores olvidadizos. La Biblia no es solamente para entretenernos y conocerla, es para ponerla en práctica. ¿Qué dice? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. ¿Qué dice? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Tenemos que tener en mente, muy en mente, que estamos nosotros en medio de una guerra espiritual. Y que como tal guerra espiritual tenemos que pelear con armas espirituales, no carnales. ¿Cuántas veces somos tentados, ¿verdad? A ver, ¿pero qué tiene de malo? ¿Ha oído usted eso? ¿Pero qué tiene de malo que yo me ponga un tatú? ¿Pero qué tiene de malo que tome una cerveza? ¿Pero qué tiene de malo? Bueno, yo le pregunto, ¿y qué tiene de bueno? Todo el tiempo estamos queriendo ver hasta dónde puedo llegar. Regresemos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos, esta vez el 3. ¿Qué dice? Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Por favor, no le ponga a ninguna de sus hijas Betsabé. Porque en el momento que dice Betsabé, los que conocen Biblia reconocen exactamente de quién están hablando. Y es interesante, ahorita vamos a verlo. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. ¿Quién era Eliam? Era un líder del ejército de David. Era el abuelo de Betsabé. ¿Y quién era Urías elitita? Era un soldado del ejército también de David. Mire, cuando primero él mira, y como le dije, cuando usted entretiene ese pensamiento se mete en problemas. Ahora él manda a averiguar. ¿Qué tienen que andar averiguando? ¿Que no tenía él ya mujeres y concubinas en su palacio? En ese momento es cuando todavía él hubiera reaccionado. Pero no, ya está siendo, ¿qué? ¿Se da cuenta? Ya está siendo arrastrado por su propia concupiscencia. Veamos, porque esto me trae al punto número 4. Y aquí le puse el punto número 4. Ayúdenme que voy sin frenos. Ya aquí, ya David ya perdió los frenos. Le dijeron quién era la mujer, quién era su padre, su abuelo, y quién es su esposo. Wow. Y aún así, no se detiene. Déjeme decirle que el nivel de divorcio es mayor en la iglesia que en el mundo. Y estas son estadísticas, no se pueden negar. Veamos cuál fue el primer freno que le falló a David. Fue el control visual. Cuando vio a la mujer que se estaba, ¿qué? Bañando. Ese fue el primer freno. Él debía de haberse detenido ahí mismo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Igual. No nos bastó una mirada, sino que tenemos que voltear hacia atrás. Cuidado,
porque estás perdiendo los frenos. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Me encanta. ¿Crees que estás firme? Ten cuidado de no caer. Mateo 5:28 nos dice, esto está duro, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¡Auch! Si miramos a una mujer con pasión sexual, ya nos hemos convertido en adúlteros. ¡Qué tremendo! Pero decimos, ¿pero qué tiene de malo ver? Mateo 5:29 nos dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, otras traducciones dice tu ojo derecho, incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, ¿qué dice? Sácatelo y tíralo. Ahora, ¿quién de nosotros se sacaría un ojo, literalmente, y lo tiraría? No, ninguno. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el Señor? Porque no está diciendo literalmente que te saque los ojos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado, ¿qué? Al infierno. ¡Wow! Lo que nos está diciendo es lo que nos había dicho Job, ¿se acuerda? Hice un pacto con mis ojos. Ahora, entendemos. Usted va caminando por la calle y usted va a ver un montón de cosas. Hoy día es imposible no mirar tanta porquería. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora ya no sabemos ni qué onda. Sí, pero tú puedes ver algo y quita la mirada de ahí. De repente estás viendo algo en el internet y te meten comercial, apaga, ciérralos. No te quedes clavado viendo eso, porque entonces empieza a maquinar tu mente y eventualmente te vas a quedar igual como David, sin frenos. El segundo freno que no funcionó lo vemos nosotros cuando inmediatamente empieza a averiguar y meditar en la posibilidad del pecado. Porque ¿por qué tuvo que preguntar por ella? ¿Y por qué tuvo que mandarla a llamar después? ¿Se da cuenta cómo? Mire, Dios nos da a nosotros la oportunidad de detenernos. No me venga a mí con el cuento de que, Satanás me hizo tropezar y caí en pecado. No, eso es tontera. Dios siempre, dice la Escritura, que junto con la tentación, ¿nos da qué? Nos da la puerta de escape. El problema es que a veces no estamos escuchando la voz de Dios. Él empezó a averiguar y a meditar en la posibilidad del pecado. Filipenses 4, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. El concentrarnos es una actividad ¿de qué? De tu mente. Concéntrate. ¿En qué? En todo lo que es verdadero. ¡Wow! Todo lo que es verdadero. ¿Podía David acostarse con Betsabé? No. Si le están informando que la mujer es casada, que David no sabía que eso era adulterio. Sí sabía, pero ya estaba ¿qué? Ya estaba como cuando pescamos, ¿verdad?
tiramos el anzuelo, el pescadito viene y muerde el anzuelo, y ahora ¿qué hacemos? Lo jalamos. Ya Satanás ya lo está jalando. O como dice la Escritura, arrastrado, seducido y arrastrado. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable. ¿Sería honorable el que David pensara en acostarse con Betsabé? ¡No! Si tanto su abuelo, como le dije, y como el esposo eran parte del ejército de él, eran hombres que estaban sacrificando su vida por él. Todo lo honorable, todo lo que, todo lo justo. ¿Sería justo? Por favor. ¿Que acaso no después el Señor envía al profeta? ¿Y que le dice cuando le cuenta la historia y David se enoja mucho? Dice, ese hombre merece morir. ¿Y qué le dice el profeta? Pues ese sos vos. ¡Wow! Todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. ¿Qué dice? Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. ¡Wow! 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 9. No dejen de poner en práctica. ¿Qué dice? No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos paz? Porque no estamos practicando la Biblia, no estamos practicando lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos visto a hombres fieles a Dios. No, como fulano lo hace, pues yo también lo puedo hacer. No, está mal. Yo siempre lo he dicho, que porque alguien se tira a un barranco, ¿te vas a tirar tú también? ¡Qué tremendo! No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. ¡Wow! El tercer freno tampoco funcionó. Cuando le responden, después de preguntar quién es ella, que Betsabé era la hija de uno de sus capitanes y la esposa de uno de sus más valientes oficiales, David debió pararse ahí, debió detenerse, pero no lo hizo. Romanos 7:18 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice Romanos 7:18? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. ¿Cuántos se creen buenos? ¿Se acuerda que alguien se acercó al Señor y le dijo, Señor bueno? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Wow. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué dice? Pero no puedo. Si le vas a dar rienda suelta a la carne, agárrate que vas sin frenos. Y pararte. Segunda de Samuel 12, 7 al 11 nos dice lo siguiente. ¿Se acuerda que le dije el profeta que llega con David? Entonces Natán, el profeta, le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Mira qué tremendo. Versículo 8. Te di la casa de tu amo. ¿Qué dice? Sus esposas. No era como que David estaba solito. No tenía esposas. ¿Y los qué? Y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Versículo 9. ¿Por qué entonces
despreciaste. Wow. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Wow. Mire, a veces creemos que Dios no mira lo que yo hago en la azotea. Dios lo mira todo. A veces pensamos que todo está oculto y todo no se va a dar cuenta. Dios te está mirando. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cuando no hacemos un pacto con nuestros ojos y le damos rienda suelta, estamos despreciando la palabra del Señor. Estamos despreciando, o sea, lo tomo por cualquier cosa. ¿Y hacemos qué? Actos horribles o actos vergonzosos. Pues mataste, dice. Lo interesante de todo esto es que nosotros cuando escuchamos de David, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un hombre de acuerdo al corazón. ¿Por qué no se te viene a la mente que fue un asesino? Porque lo es, aquí dice, mataste a Urías. Y cualquiera podría decir, no, pero no fue David. Fueron los amonitas. No, fue David. El Señor dice, pues mataste a Urías. Y le robaste a su esposa. Versículo 10. Está listo. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Que no le digan, que no le cuenten. Siempre vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Una jovencita sabe que no tiene que tener relaciones sexuales con nadie antes de casarse, de todas maneras la hace, ¿y qué sucede? 9 meses después está embarazada. Ahora, ¿podrá Dios quitar ese bebé del estómago de esta jovencita? Sí lo podría hacer, pero va en contra de sus principios morales. Va en contra de la moral de Dios. Por lo tanto, tiene que ahora lidiar con la consecuencia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es de que el día de hoy, como nosotros no vemos las consecuencias inmediatas, seguimos entonces pecando. ¿Qué sucedería? Yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería? Mire, en El Salvador hubo un presidente que si a usted lo agarraba robando, le cortaba un dedo. Y ya sé, usted me va a decir, ay no, los derechos humanos, escuche. Le cortaba un dedo. Y si lo volvía a agarrar robando, le cortaba la mano. Y si lo volvía otra vez a agarrar robando, le quitaba el brazo. A ver quién aguanta. O terminas arrastrando nomás con el puro tronco, o agarra la onda y deja de robar. Y usted puede decir, ese es muy extremista. Entonces Dios es extremista, porque Dios perdonó a David, pero las consecuencias no se las quitó. ¿Qué dice? De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. ¿O acaso no se acuerda que uno de sus hijos mató a otro de sus hijos, a un hermanastro? ¿Por qué? Porque el hermanastro había violado a la hermana o a la media hermana, y en venganza mata al hermano. ¿O usted cree que eso nomás es porque sí? No. ¿Qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte. No podemos escaparnos de eso. Por haber, ¿qué dice? Porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Versículo 11. Esto dice el Señor:
por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Oh. Haré. ¿Quién lo está haciendo? Dios. El Dios de amor. El Dios de amor. Pero también es un Dios de justicia. ¿Qué dice? Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre. ¡Wow! ¿Quién sería ese otro hombre? Un hijo de David. El mismo hijo de David se rebela peleando contra su padre y en la misma azotea va y se acuesta con las mujeres de su papá. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios el que tenemos! Ante tus propios ojos. Mire, y qué triste, porque él quiso hacerlo encubierto, ¿sí o no? Mas Dios lo hace, ¿qué? Todo el mundo se dio cuenta que el hijo de David se acostó con las mujeres de él. ¡Wow! Y él se acostará con ellas, ¿qué dice? A la vista de todos. Lo que David hizo en secreto, su hijo lo hace en público, para vergüenza de David. Regresemos al último versículo de 2 de Samuel 11, 1 al 4, que nos dice: así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Le dije, ya el hombre ya estaba sin freno, ya no lo paraba nadie. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y yo no hago más que pensar. Que Betsabé tampoco sabía de lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó con Betsabé? Entiendo. Es que en aquellos tiempos nadie podía decirle no al rey. Sí podían decirle no. Significaba la muerte, pero podían decirle que no. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces Betsabé tranquilamente, a ella también le gustó la onda. ¿Qué dice? Envió un mensajero para que la trajeran y ella llegó al palacio. Se acostó con él. ¿Se acuerda el dicho que les dije? Tanto peca el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Si usted hoy día mira a alguien estar en pecado dentro de la iglesia y usted no dice nada, usted está aguantándole la pata. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Y cuántos están aguantando puras patas? En lugar también de decir, eso no es de Dios. Por último, punto número 5. Basta una mirada para olvidar tus valores morales. Una mirada es todo lo que toma. David, por estar de flojo, en lugar de estar en la guerra, come, descansa, se levanta hasta el mediodía y se pone a ver lo que no tiene que estar viendo. Y lo curioso, mire, es que Dios lo confronta. En esto es que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, que no escondió su pecado. Trató de esconderlo, pero cuando Dios le dice, el profeta le dice con ese dedito acusador, ese eres tú,
que hace se humilla delante de Dios. Pero Dios no quitó las consecuencias de su pecado. ¿Lo perdonó? Sí. Pero tuvo que ver toda la desgracia que le causó a sus hijos, a su familia. Entonces, antes de echar ese vistazo, ponte a pensar que no solamente tú vas a ser afectado, sino que vas a afectar a mucha gente. Termino con Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, que nos dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Qué es lo más urgente? Empezar a vivir una vida de santidad. El día de hoy, la iglesia es burlada por nuestro mal testimonio. Jesucristo es vituperado porque muchos decimos ser creyentes, pero nos comportamos como diablitos. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Créame cuando le digo que Cristo viene pronto. Y cuando decimos Cristo viene pronto, debería de asustarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él regresa por una iglesia sin mancha, sin arruga. A mí me pone a temblar. Quiere decir que entonces tengo que planchar mi uniforme para que me encuentre planchado y no arrugado. ¿Qué es lo que estoy? Que tengo que corregir mi vida. Que tengo que hacer un pacto con mis ojos. Versículo 12 nos dice: la noche ya casi llega a su fin. ¡Wow! El día de la salvación amanecerá, ¿cuándo? Pronto. Por eso, para que no digan que yo soy el que me invento las cosas, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. ¿A cuántos les gusta andar con ropa sucia? Solo a los bebés, ¿verdad? A ellos no les molesta andar ahí con el pañal sucio. A nosotros como creyentes nos debería de molestar eso. Dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse una vez más. ¿Qué es lo que tengo que ponerme? La armadura resplandeciente. ¿De qué? De la vida recta, de vivir en santidad. Ay, ay, ay. Versículo 13. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Mire, ¿qué decimos ahora? Mi vida es privada. No, no es privada. Tu vida ha sido comprada con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no te perteneces a ti mismo más. Debemos vivir con decencia a la vista de todos. Algunos ya van hasta por su quinto, sexto matrimonio. ¿Eso no es decencia? No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. ¿Cuántos vinieron crudos el día de hoy? Sí, porque anoche estuvieron en una fiesta desenfrenada. Pero ahora ya estamos en la iglesia. Y de las borracheras. Mire, ¿cuántos borrachos? De las borracheras. ¿Y qué dice? Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. ¿Cuántos de nuevo están teniendo relaciones sexuales ilícitas? Pero de nuevo y vienen al día de servicio como que no ha pasado nada.
Ni se metan en... ¿Cuántos pleitistas tenemos aquí? Ni se metan en peleas. ¿Ni qué? Para aquellos que dicen, no, yo no soy, no soy promiscuo, yo no soy borracho. Pero eres envidioso. ¿Qué dice? Ni tengan envidia. ¿No le parece? Me encanta la palabra de Dios. Porque a veces nos creemos, ¿verdad? Pero yo no soy aquí. Pero yo no hago esto. Pero yo no hago lo otro. Pero se dice envidioso. Y es la misma cuestión aquí. Sigámosle porque ya me vieron malos envidiosos. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, más bien, me encanta, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Se da cuenta? No se permitan. David tuvo que haber puesto a pensar. Ok, miré a Betsabé bañándose. Hubiera volteado la vista para otro lado. Hubiera bajado de la azotea. No, pero le gustó lo que estaba viendo. Y empezó ¿a qué? A pensar. Y no solamente le bastó el pensar, sino que ahora empezó como Chapín. Mucha, averígüenme quién es esa mujer. Tráiganmela para acá. Y la otra, pues bien tranquila también llegó al palacio. Nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Y que no le digan, que no le cuenten. Nos vamos a meter en problemas. Y problemas serios donde no solo nos afectan a nosotros, sino que también van a afectar a otros, a nuestra familia. Dios nos perdona si confesamos nuestro pecado. Pero siempre usted encuentra a Jesús diciendo, te perdono, ve y no peques más. Cierre sus ojos, vamos a orar.